capítulo 15 de Génesis. Vamos a leer por ahora solamente el verso 1. Dice así: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Vamos a concentrarnos solamente en este verso para sacar de ahí la enseñanza esta mañana. Este capítulo tiene unas cosas muy importantes, pero este primer verso nos une el capítulo anterior con este. Así que tratemos de entender un poquito el texto. He tomado solamente un pasaje muy corto para sacar de ahí alguna lección para nuestras vidas, y hay que decir que aunque es corto no significa que no tenga enseñanza, todo lo contrario, ahí hay enseñanza. Vemos varios asuntos. Por ejemplo, el pasaje nos dice cuándo ocurrió lo que se nos va a contar en el verso 15. Dice: después de estas cosas. Es decir, después de la guerra, después de que Abraham tomó a sus siervos y a sus vecinos, Aner, Escol y Manré, y los llevó a la guerra y derrotaron a 4 reyes. Recuerdan que fueron Anrafel, Ariot, Kedorlaomer y Tidal. Después de que los venció, después de hablar y negociar con el rey de Sodoma, que fue lo que vimos el sábado anterior, después de negociar con él y decirle que no quería quedarse con nada de los bienes para que ese rey no dijera que él lo había enriquecido. Después de eso, es decir, el pasaje quiere que pensemos en eso, que no nos olvidemos de lo que dijo el capítulo 14, que traigamos a la memoria qué fue lo que pasó allá. Y el capítulo 14 trajo muchas cosas importantes y trajo guerra, trajo alteración, las emociones estaban ahí. Había ido Abraham a una guerra, había ido contra reyes importantes, había formado un pequeño ejército con los suyos, y luego fue y de alguna manera le habló a este rey de Sodoma de esta manera que le habló. Entonces el pasaje quiere que tengamos eso en mente, ¿sí? Es muy importante pensar qué era lo que estaba pasando ahí, porque eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se estaría sintiendo, por ejemplo, Abraham en este momento? ¿Qué estaría pasando por su cabeza? ¿Qué luchas estaría teniendo? Uno de los pensamientos de Abraham sería, por ejemplo, que hizo varios enemigos, sin querer, pero ahora tenía enemigos. Levantó enemigos haciendo el bien de liberar a su sobrino y de liberar también a las personas de Sodoma, pero hizo enemigos, los derrotó. Así que, ¿cómo estaría Abraham en este momento? Asustado, turbado, preocupado. Estaría viendo que el Señor le dio la victoria, como le dijo el sacerdote Melquisedec, que adoró a Dios y le dijo que el Señor le había dado la victoria, que había entregado sus enemigos en su mano. Eso era verdad, pero seguramente Abraham estaba preocupado. Entonces, ese es el contexto de este capítulo 15. Ahora, el pasaje nos dice también cómo le habló Dios. Dice: vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Ahora debemos entender que como en ese entonces no se había escrito la palabra del Señor, para nada se había escrito, todavía ni siquiera se había iniciado la escritura de la palabra. Entonces él le hablaba a las personas de diferentes maneras. Una de esas maneras es la que tenemos aquí, una visión.
Una visión tiene que ver con algo de ver. Se entiende que una visión entonces es que Abraham pudo ver algo de orden espiritual. Ahora, lo interesante de este capítulo es que no se nos dice qué vio. A veces se nos cuenta qué vieron. No se nos dice cómo lo vio. No se nos dice nada de la visión. ¿Qué vio Abraham? No sabemos. Pero sí sabemos lo que oyó. Y eso es lo más importante. Siempre que el Señor se aparecía a alguien, lo más importante era lo que el Señor le decía. La palabra del Señor siempre es lo más importante. ¿Y qué fue lo que le dijo? Y ahí es donde vienen unas palabras que son importantes para él porque fortalecieron su corazón. Miren, le dijo, no temas, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Note que entonces lo que había en el corazón de Abraham era cierto temor. Luego de que él venció a estos reyes, de pensar que ahora tenía ciertos enemigos, tenía temor en su corazón. Pero el Señor se le aparece y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Las primeras palabras son palabras de consuelo y fortaleza. No temas. Esto nos muestra que él tenía temor en el corazón, pero también nos muestra que Dios estaba pendiente de él y pendiente de lo que estaba pasando en su corazón. Abraham no era un hombre poderoso en la guerra, ni era un guerrero, ni siquiera. Hemos visto que él lo que tenía era ganado. A él no le gustaba pelear. Vimos simplemente que él armó sus siervos y fue con sus vecinos porque se habían llevado a su sobrino. Esos ejércitos, por supuesto, atemorizaban a Abraham. Y entonces Dios se le aparece y le dice, no temas. Miren, niños, tan maravilloso, generoso que es nuestro Señor, que Él está pendiente de lo que está pasando en nuestros corazones para alentarnos, para animarnos. No temas, le dijo, vino a darle ánimo. ¿Y cómo le dio ánimo? Diciéndole, yo soy tu escudo. Esto es que Dios mismo lo iba a proteger, que Dios lo iba a cuidar, que Dios estaría pendiente de Abraham como si Dios fuera el escudo que lo protege en la guerra. Esa palabra escudo es esa parte de la armadura que usan los guerreros que la tienen en su mano y que con ella pueden detener todos los golpes que le envíen sus enemigos. Y así Dios se compara. Dios dice, yo soy ese escudo que lo va a proteger a usted de los golpes que le puedan enviar. Dios lo iba a cuidar de cualquier golpe que le lanzaran a Abraham. Entonces le dice, no tema, porque yo soy eso, yo soy un escudo para usted, Abraham. Si ellos vienen o no, yo soy un escudo y soy su escudo. De qué bonitas palabras del Señor para Abraham, palabras de mucho ánimo. Saber que el Dios Todopoderoso es nuestro escudo, realmente es una fuerza para el alma, es una fuerza que nos quita el temor y que nos ayuda a seguir en esta vida haciendo lo que tenemos que hacer. Y luego le dijo al final del verso 1, y tu galardón será sobremanera grande. La palabra galardón ahí es recompensa. Esa palabra nos hace pensar en el momento cuando uno ha hecho algo bien y lo premian. Galardón o recompensa tiene que ver con que se le dé a uno un premio. Pero miren, niños, nosotros sabemos que somos pecadores y nosotros entonces no merecemos premios. Delante de Dios, en nuestra relación con Dios no merecemos premios, porque nosotros estamos pecando. El pecado más bien hace que nosotros merezcamos castigo y disciplina. Sin embargo, piensen en esto. Dios le dice a Abraham que le va a dar un galardón, que le va a dar premio y que el premio va a ser grande,
muy grande es la idea, sobremanera grande. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Miren, aunque es cierto que nosotros no merecemos premios de la mano de Dios, Dios los ofrece, Dios los da, Dios los concede, Dios es generoso y dice, bueno, los voy a premiar. Y uno diría, bueno, pero Señor, ¿por qué me vas a premiar si yo no he hecho nada bueno? Y el asunto es que Él es así, Él es generoso, Él nos concede bendiciones, nos concede regalos, nos da cosas maravillosas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en los devocionales. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Miren, niños, aprendemos aquí de la diligencia y generosidad del Señor. Diligencia y generosidad. Diligencia porque el Señor Jesús es un escudo para los suyos. Él es un escudo para la iglesia. Les leo un pasaje que está en el Nuevo Testamento, unas palabras que él mismo dijo. Él una vez hablando con Pedro le dijo esto: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Notamos ahí que el Señor protege a su iglesia de las puertas del Hades. El mismo infierno no le puede hacer nada a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús es un escudo para la iglesia. Vemos que Él edifica y cuida su iglesia. El apóstol Pablo una vez le dijo a la iglesia de Éfeso esto: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que notamos que Cristo cuida a su iglesia. Pero más aún, el Señor Jesús es galardonador. Él es galardonador y ahí también vemos su generosidad. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos llena de bendiciones, nos colma de todo lo que necesitamos y mucho más. El apóstol Pablo dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que ahí vemos al Señor Jesús. Es diligente y es generoso. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos entonces nosotros en este devocional? La lección es que, miren, todos aquellos que creen en Jesús pueden saber que Él los cuidará y les dará su galardón. Esa es la primera enseñanza. Dos cosas aprendemos del Señor Jesús. Él nos cuidará y Él nos recompensará por pura gracia. No es algo que merecemos, pero nos recompensará. Sin embargo, noten que estamos hablando de aquellos que creen en Jesús. Abraham era un creyente en Dios y por eso Dios le bendecía. Hoy en el Nuevo Testamento lo que pensamos es que hay que creer en el Señor Jesús. Y aquellos que creen en Él, entonces van a ser cuidados por Él y recompensados por Él. Sin embargo, niños, no significa que en esta vida no nos pasen cosas feas o cosas tristes. No significa eso. No le demos un significado diferente. Noten, Abraham tuvo que ir a una guerra y eso fue una cosa fuerte. Abraham llegó un momento donde tenía temor y el Señor entonces le da ánimo. Y en ese ánimo le dice que él es su escudo. Entonces esto no significa que no van a pasar cosas feas o tristes en la vida. Lo que significa es que aun cuando pasemos por esas cosas difíciles, Dios nos cuidará. El Señor Jesús estará allí y estará allí para los que creen en Él.
Será como un escudo que nos proteja, por ejemplo, del diablo, del mundo, de nuestro propio pecado. No nos podrán destruir. Al final de todo el camino cristiano veremos que el Señor nos ha cuidado y que el Señor nos ha preparado recompensas. Pero por eso, entonces debemos decirles, niños, con mucho ánimo, ustedes deben creer en el Señor Jesús, deben poner sus almas en sus manos, en las manos del Señor, confiar sus vidas en el Señor para que el Señor les salve, les perdone, les cuide y les recompense. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este pasaje, Señor, que tiene esta enseñanza tan hermosa de cómo tú estás pendiente, Señor, de el estado de nuestra alma y nos consuelas, nos fortaleces, Señor, como Abraham, con esas palabras, Señor, que hacen que nuestras almas se fortalezcan más y más. Padre, gracias por este pasaje, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que tú para los niños seas eso, un escudo y seas galardonador. Padre, toca sus corazones, enséñales y ponles peso para que vengan a ti, Señor, para que crean en ti, en el Señor Jesús, para que se arrepientan de sus pecados y puedan gozar de cosas como estas, Señor, que tú hiciste con un hombre piadoso, con un hombre de fe. Bendice estos niños, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, vamos a tener hoy entonces dos preguntas. Voy a enviarlas ahí al chat para los que pueden copiarlas ahí más fácilmente. Y se las leo. La primera pregunta es de pensar, de analizar. ¿Por qué Dios le dijo esas palabras a Abraham? ¿Por qué Dios le dijo esas palabras a Abraham? Esa es la primera. La segunda pregunta es simplemente recordar algo que estuve repitiendo y repitiendo. Y es, ¿cuáles dos cosas o dos bendiciones podemos esperar del Señor Jesús los que creemos en Él? ¿Cuáles dos cosas podemos esperar del Señor Jesús los que creemos en Él? Bueno, entonces compartan con sus papitos la enseñanza y me envían ahora sus respuestas. Que el Señor los bendiga, niños, que tengan un bonito día y muy juiciosos preparándonos para mañana, el día del Señor. ¿Qué va a pasar?